Hola a todos, bienvenidos a esta sección de La Corriente. Mi nombre es Sebastián, estamos acá con un hermano amado, David. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad. No, a vos por tu tiempo y por todo lo que mostrás que Dios hace en tu vida. La verdad es que te amamos mucho, acá todo el Gracias, equipo. querido, gracias, qué lindo. Es un honor. Te lo veo en los ojos. Bueno, son No, me gusta transparentes. mirar a la gente en los ojos. A mí también. Bueno, dale. Si es que yo sé que estás escribiendo un libro nuevo. Sí, Habla sobre la supremacía y la preeminencia de Cristo, Sí. todo lo que habla Colosenses 1. Y yo entiendo que la primacía es cuando se pone en manifiesto, cuando se nos revela que Él es lo primero, ¿no? Y no solamente es que nosotros lo ponemos como primero, sino que Él está en lo primero. Y Sí. esto se tiene que revelar y es algo que es una vida que se debe manifestar. sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se establece la supremacía de Cristo? Muy bien. Buena pregunta, es básica. En la vivencia humana, la supremacía en el ser humano es el ser humano. Hoy en nuestra cultura, no en la cultura de hoy, pero siempre, desde que el hombre empezó a ver y a entender, siempre el hombre se puso como supremo. Juzga todas las cosas según su humanidad, ¿no? El creyente no. El creyente pone a Cristo como el modelo, el filtro, la dirección en todo aspecto, no solamente en sus pensamientos, pero en su comportamiento humano diario, ¿no? Y cuando la Biblia habla de la supremacía de Cristo en nuestras vidas, lo presenta a Él directamente. No presenta al hombre, lo presenta a Él. Y entonces recibimos esa dirección, porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él, Él es nuestro modelo, nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Cristo. Es decir, somos transformados a aquel que nos creó, y el que nos creó fue Cristo. Él es nuestro creador. Entonces, cuando uno define, en una manera muy simple, Cristo es mi modelo, Cristo es mi meta, Cristo es lo que Dios está haciendo en mi vida, me está transformando a esa imagen. Entonces, de repente, ya no soy más yo el centro de mi vida. No es lo que yo pienso, no es lo que me gusta, no es según mi voluntad, es según lo que Él quiere hacer en mi vida, ¿no? En el sistema, en el humanismo, ¿sí? En el mundo hay dos cosmovisiones. Está el ser humano con su centralidad en el ser humano y en la naturaleza. Entiende todo por lo que está sucediendo en la naturaleza. Pero lo natural es natural, no es sobrenatural, es natural. ¿Sí? Y entonces entiende todo por la naturaleza. ¿Qué somos nosotros? Bueno, venimos del mono, somos un accidente, no tenemos razón de existir porque fuimos un accidente de un proceso de la evolución. Y no solamente eso, pero nuestra razón de existir es consumir y disfrutar. Consumir y disfrutar. Eso somos. Ese es nuestro propósito en la vida. Consumir y disfrutar. Vivir bien, ¿no? Claro, del punto de vista del creyente, no. El punto de vista del creyente, cuando toma a Cristo como su dirección, como el centro, como el significado de su vida, nosotros entendemos que Cristo es nuestro creador y nos creó en Él. Es decir, en Él significa que en Cristo, si yo fui creado en Cristo, fui creado de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su significado, de acuerdo a lo que Él siempre ha querido hacer, siempre ha planificado. Yo fui creado en Él, con ese propósito. Fui creado a través de Él, es decir, Él fue el canal por el cual yo pasé para ser creado. Y fui creado por Él y para Él. Eso significa que fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces,
cuando yo me salgo del centro, el ser humano se sale de la supremacía, de lo primero, de lo supremo, y pone a Cristo como supremo. Entonces ahí tenemos un proyecto de vida donde el propósito de mi vida es seguir el ejemplo de Él, seguir la verdad de Él y ser transformado a su imagen, ¿no? Eso es poner a Cristo como lo supremo en mi vida. Mira que no estoy diciendo simplemente de ser salvo. Ser salvo es la puerta a esa transformación, a lo que viene después. Esa eternidad. ¿Cómo? Como a esa eternidad, esa vida eterna, exacto. Claro. Y entonces, en los años que tenemos en la tierra, en los años que tenemos acá, entonces poniendo a Cristo como supremacía en mi vida, es decir, como el centro, como el ejemplo, como mi creador, como el que me establece propósito en mi vida, dirección en mi vida, el que establece patrones en mi vida. Si yo entonces establezco eso en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, entonces, ¿qué sucede con el creyente, el cristiano, el que sigue a Cristo, el discípulo? El discípulo sigue a Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Se transforma en un testimonio, se transforma en una evidencia de Cristo. ¿Y para qué? Para hacer testimonio al mundo, ¿no? Entonces, sí, nosotros somos salvos, venimos a Jesús, entendemos todo lo de la redención, del rescate, de la reconciliación con Dios en Cristo Jesús. Entendemos todo eso. Ese es el proceso de la salvación. Ahí el hombre, la mujer resucita de los muertos. Resucita, porque estaba muerto. Y resucita a una vida nueva de Dios, en Dios, y ahí comienza el verdadero proyecto de poner a Cristo en primer lugar en todo, en todas las cosas, porque es necesario que Él sea el supremo en mi vida, es necesario. Cuando estabas hablando, se me acordaba en Mateo 7:21, cuando Él dice, en aquel día muchos me van a decir, profetizamos, hicimos milagros, llenamos estadios, enseñamos, pero yo le voy a decir, no los conozco. Dice, a los únicos que conozco son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él como que lo recuerda, dice, ¿cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es como siempre, ese es el primer mandamiento y que el resto vienen, las añadiduras vienen por ahí. Mismo de Efesios 5 cuando explica el matrimonio, ¿no? El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. O sea, cuanto más amás a Dios, más entendés y más aceptación tenés. Mismo, a mí me emociona que toda una sombra de lo que había de venir. Sí. O sea, la creación clamaba por la venida de Cristo, Sí. por la justicia en Cristo. Sí. Y lo describían como el deseado de las naciones. Sí. El deseado de las naciones. Y cuando Cristo se presenta, está diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, todos sus deseos hablan de mí. O sea, ustedes lo que necesitan es a mí, persona. El que come de mí no tendrá hambre nunca más. Claro, entendamos, Él es el creador. Él es el creador de todo. T-O-D-O. Todo. Es decir, nada queda afuera de todo. Todo es la creación de Él. Y de la misma manera que uno puede ver una obra de arte, si yo veo un cuadro que lo pintó Picasso, uno se da cuenta, ese fue Picasso. Tiene la marca de Picasso, tiene las características. Bueno, pensar que todo lo que Cristo creó tiene su marca, tiene su característica. Él es el carácter. Carácter era un instrumento, como un sello de metal, donde se ponía una cierta imagen, y entonces el carácter era ese instrumento que golpeaba y dejaba la marca. Bueno, Él es el carácter de la sustancia de Dios, Él es el mismo carácter. Nosotros tenemos ese carácter. Fuimos creados así. Claro, ahora nosotros como creyentes, como somos resucitados, tenemos vida en Cristo Jesús. Entendemos eso. Y esa es ahora nuestra función,
de que esa marca, ese carácter por el cual fuimos creados, que esa marca se haga más, más grande, más visible, porque ese es nuestro testimonio. Si no, ¿sabes qué? Si no, seríamos salvos y ya está, se terminó. Nos vamos al cielo y ya está, se terminó. Pero ahí comienza el proceso. Jesucristo, por ejemplo, es la puerta, ¿no? Entonces, si vos me invitas a comer a tu casa, yo no sé dónde vivís. Vos me vas a decir, mira, yo vivo en calle tal, número tal. Está bien, tomo un taxi, me voy a tu casa. Ahí está la calle, ahí está el número. Y me paro en la puerta. Te golpeo la puerta, me abrís la puerta y yo te digo, bueno, ya está, ya llegué, estoy acá. Llega a tu casa. Me vas a decir, no, solamente estás en la puerta, tenés que entrar ahora. Porque adentro vamos a comer, vamos a charlar. Bueno, mira, la salvación es la puerta. No nos conformemos con la puerta. Porque después de la puerta viene lo mejor, viene la transformación. Y la transformación es ponerlo a Él como el modelo supremo y ser transformado a esa imagen, a esa marca, a ese carácter. Te toma 50 años, 40 años, los años que estemos en la tierra. Y esto no, nosotros no somos salvos. Mira, nosotros no somos salvos por transformación. Nosotros somos salvos por la gracia a través de la fe. Punto y aparte. A eso no le podés agregar nada. Entonces, no somos transformados. Es decir, cuando llegues al cielo, Dios no va a decir, mira, tenés 10 años de transformación. No, somos salvos por gracia a través de la fe. La transformación es nuestra manera de testificar, de dar testimonio de que Cristo es lo único y central en nuestra vida y porque lo pusimos como supremo, somos transformados. Esto de la supremacía no es una teología, no es un concepto, es una vivencia. Y el producto de esta vivencia es el cambio, la transformación, la renovación de la mente, todo lo que tiene que ver con el cambio, la transformación. Y ese es mi testimonio. Esa es la evidencia que yo le muestro al mundo. Hay mucha gente, muchos cristianos salvos, pero tristemente su testimonio... Entonces, ¿cómo es el testimonio de la transformación? Es poniéndolo a Él. ¿Sabes qué? Interesante porque en uno de los mandamientos es no harás imagen. No harás imagen. No podemos... Dios le dijo a Israel que no haga imágenes de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vos contemplás, así te haces. Si todo el día el dinero es tu Dios y estás contemplando tu Dios, te vas a hacer, estás adoptando esa imagen. Hay religiones que tienen a un Dios muy cruel, muy justiciero, que le corta la mano a los ladrones. Entonces vos ves a esa gente que adora a ese Dios y lo ves como son. Su personalidad es fuerte, justiciera, no tienen misericordia, son muy crueles. Duros, porque están adorando a esa imagen de Dios. Bueno, nosotros, la imagen que tenemos delante de nosotros es la imagen de Cristo. Y el que entonces contempla esa imagen se transforma. Y la meta del creyente ahora, ya estamos salvos, ya tenemos vida eterna. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ministerio? No. Primero, la meta principal es la transformación. Pero la transformación viene por a quien contemplamos. Es como el hombre que hace figuras con mármol y hacía un caballo y un día le dijeron, ¿cómo lograste la figura del caballo? Y dijo, saqué todo lo que no era caballo, ¿no? Claro. Hay que sacar todo lo que no es Cristo, todo lo que es nosotros. Y sabes que nosotros tenemos, no, es obvio que tenemos a los evangelios, donde nosotros vemos, no, los 3 años y medio de la vida de Cristo.
cómo él respondía, cómo él reaccionaba, a quién tocaba, con quién se reunía, con quién se juntaba, con quién comía, la relación que él tuvo con sus discípulos, cómo ellos continuamente, porque él, siendo un maestro, un rabino judío, el estilo era pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y es interesante cómo Dios siempre hace preguntas, ¿viste? ¿Vivirán esos huesos? ¿O qué pensás de esto? Y pensás, O mismo le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás? bueno, esa es la pregunta más fuerte. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Esa pregunta todos los días nos tiene que hacer. ¿Dónde estás? Y tenemos que reevaluar dónde está nuestro corazón, ¿no? Y el creyente entonces, caminando así, es transformado. Es transformado. Algunas veces, viste que te dije, me gusta mirar a la gente en los ojos. Porque cuando miras a una persona, a un creyente en los ojos, se le puede discernir si está en ese camino o no. Si está en la renovación de la mente, en la transformación. ¿A quién está contemplando? Claro. Estoy contemplando a Cristo como mi absoluto modelo, como mi absoluto Dios, como la dirección de mi vida. Entonces tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Después de la salvación viene eso. Y eso dura hasta el último suspiro. Después, viste, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Claro. Y seremos como Él es. Como Él es. Y ahí ya se terminó la transformación. Sí, que ayer yo estaba leyendo Sí. Zacarías, Sí. cuando él gana el sorteo para entrar y de repente viene el ángel. Sí. Pero cuando él le profetiza sobre su hijo que iba a ser Juan el Bautista, Sí. él le dice, tu hijo le va a preparar los corazones del pueblo para recibirlo. Sí. Y va a señalarlo a él, va a señalar al Hijo de Dios, Sí. al Cordero. Y él termina diciendo después, Juan el Bautista, él es el Cordero de Dios que quita pecado del mundo. O sea, y esa es la esencia del nacido de nuevo, que todo apunta a él. Ese es el nuevo pacto, esa es la gloria de su santo nombre, esa es la supremacía de Cristo. ¿Y qué hay más? No hay más. Si yo me salgo de esa verdad, si yo me salgo de esa verdad, me salí de la verdadera esencia de lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo vino a mostrar y a revelar. Y no sé qué soy después. Claro. Soy una persona religiosa, la gente dice soy espiritual, pero no encontré la verdadera esencia de Cristo. Claro, vos lees, por ejemplo, las palabras de Pablo. Pablo tuvo una ventaja, ¿viste? Pablo fue llevado al paraíso. No solamente que fue llevado al paraíso, pero él tuvo un encuentro con el Cristo glorificado en camino a Damasco. Entonces, el lenguaje de Pablo siempre es el mismo. Es como una constante oración, porque él tuvo esa revelación. Claro. Él lo vio camino a Damasco, después él fue llevado al paraíso, él recibió toda esa revelación porque vio el trono, lo vio sentado. Cuando él habla de que Jesucristo esté sentado a la diestra del trono de Dios, donde recibió un nombre, ese no son palabras que él recibe, no es una voz que se lo dijo, él lo vio cuando lo vio en el paraíso. Estuvo esa evidencia, esa vivencia. Y entonces es como que Pablo en Efesios, mayormente en las epístolas pastorales, Efesios, Filipenses, Colosenses, él siempre ora lo mismo. Les dice, yo oro para que ustedes vean esto. Claro, él lo vio. Claro. Qué fácil, qué lindo. Tuvo que pagar un precio muy grande, por eso tenía esa espina en la carne. Ese es otro tema. Sí. Tenía esa espina porque el que recibiendo tal revelación, esa revelación era tan grande que no se le podía ir a la cabeza, ¿viste? Entonces Dios permitió esa espina en la carne y le dijo, bástate con mi gracia, mira, recibiste demasiado, viste todo. Lo que Pablo vio fue superior a lo que vio Juan, porque a Juan se le permitió escribirlo en Apocalipsis. Pablo no se le fue permitido decir todo lo que vio.
Pero entonces el Pablo es como que, lo escucho con dolor, ¿viste? Con carga. Y dice, yo oro, y le dice a la gente de los Efesios en Colosenses, yo oro para que ustedes reciban este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento. Oro para que ustedes entiendan, y le describe, ¿no?, lo que es la supremacía. Le describe que él está sentado, y él que fue exaltado, y que fue resucitado, y fue sentado, y todo nombre, y él es la cabeza de la iglesia. Ahí te describe, ¿no?, cómo Cristo es el supremo en el cielo y en la tierra. Claro. En el cielo y en la tierra. Y él ora, ¿viste? Yo oro para que el Padre de gloria les dé. Y a los colosenses también le dice, yo les prediqué el Evangelio, pero yo oro para que ustedes reciban. Eso, ¿sabes qué me da? Te da el corazón de Cristo, como que ustedes ya son salvos. Sí, no se conforme con eso. Ahora viene revelación, viene conocerme más, viene verme en todo aspecto de la vida, ¿viste? Y eso en el creyente tiene que ser una obsesión. Así que estabas hablando de Pablo que ve, y Juan lo ve, pero Juan se lo permite escribir. A mí lo que me enamora de ese momento es cuando Jesús se le presenta, ¿no? Que Juan es una persona que, a mí, o sea, durmió en el pecho de Jesús, sabía qué olor tenía Jesús, o Sí. qué color de pelo, la manera de reírse, el tono de voz. Son cosas que son tremendas de ponerse a pensar. El discípulo amado. Pero cuando él lo ve, cae No. como muerto. Sí. No perdió el asombro de verlo a Jesús. No, no lo reconoció. Lo ve glorificado, y él le dice, Jesús, anotá, esta es la revelación de Jesucristo, ¿no? Y que es que todo lo que ocurre ahora levanta a una sola persona, es a la persona de Jesús. Y esta es una pregunta porque yo me acuerdo que le conté a un amigo que iba a tener una charla con vos. Y él me contó que una vez en los años 90, así más o menos para que veas la edad que tiene mi amigo, dice que en los años 90 él escuchó una prédica tuya que hablabas del corazón conforme al de Dios, de David. Mi pregunta es, hoy en día en el nuevo pacto, ¿qué significa tener un corazón conforme al de Dios, sabiendo que la profecía de Ezequiel se cumplió, que Él nos dio su corazón? Bueno, la palabra conforme no es que David tenía un corazón igual al corazón de Dios. No, conforme no es. Ahí la palabra es detrás. En la Reina Valera antigua es en pos o detrás. Es decir, David tenía un corazón que iba continuamente detrás del corazón de Dios. Era el corazón que decía, no, Salomón, por ejemplo, su hijo, cuando Dios se le manifestó, tenía 18 años y recién comenzaba su reinado, y ahí está, Dios le habló, se le apareció de noche, una visión. Y básicamente le dijo, ¿qué querés? Y Salomón le dijo, yo quiero sabiduría, porque lo que tengo que reinar y soy jovencito y necesito sabiduría. Y Dios le dijo, está bien, ¿querés sabiduría? Te la doy. Te doy sabiduría, te doy larga vida, muy bien. ¿Querés sabiduría? ¿Seguro? Sí, te doy sabiduría. David no. David no le pedía cosas a Dios. David, mira, las palabras más lindas de David. Señor, sácame lo que sea, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, el corazón detrás de él es, Señor, yo te quiero a vos, nada más. Con tal que tenga tu presencia, ya está. O cuando dice, aunque acampe en contra mí un ejército, lo único que te pido es contemplar, estar en tu templo y contemplar la hermosura de tu santidad. Oh, claro, él estaba desterrado. Y lo único que pensaba era de envolver a Jerusalén para entrar en el tabernáculo. Él tenía el tabernáculo de David en el patio de la casa. Todavía no había templo. Entonces había llevado el arca al patio de su casa, le hizo una tienda, una carpa, y la tenía ahí. Y estaba metido todo el día ahí, contemplando la hermosura, la gloria, la hermosura,
David, muchos de los salmos que él escribió, los escribió ahí, en el altar, en el Santísimo. Y después tenía escribas que escuchaban lo que él cantaba y se lo escribían y después le daban, no, los hijos de Asaf, que eran los directores de coro. Pero David estaba metido siempre ahí. Era un obsesionado con la presencia de Dios. Verá, ahora, ese es David. David, estamos hablando del viejo pacto. Claro. Estamos hablando de una persona que tenía que estar ahí continuamente porque no experimenta lo que experimentamos nosotros. Nosotros, cuando tenemos un corazón detrás de Cristo, es detrás de Cristo, simplemente es conocerlo más y ser transformados a ese modelo, a ese carácter, a esa forma. Eso implica que Dios te va a transformar el ego, porque el ego, obvio, el ego es egoísta, por eso se llama el ego, y el ego es un enemigo de la supremacía de Cristo, el ego. Porque si el ego manda, Cristo no manda. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios va a permitir experiencias de humillación. Humillación. Personalmente yo pasé por una experiencia muy dolorosa, ministerial, y lloré por 3 meses. Lloré, Señor, ¿por qué? Y Señor, ¿por qué? Yo te serví, yo te di todo, Señor, por esto, qué injusticia, qué esto, con lo otro. Hoy, si todos esos hermanos que hicieron esas injusticias, yo le besaría los pies. Le daría gracias, 1000 gracias. ¿Por qué? Porque a través de esa experiencia, Cristo se formó en mí. Para que Cristo sea formado, ¿no? Como pastor, a mí lo que me interesa es, en mi vida, en mi familia y en mi congregación, no que la gente sepa esto. Esto no es una clase de instrucción bíblica, esto es una vivencia. Entonces a mí lo que me interesa es que Cristo sea formado en nosotros. La realidad es que como nosotros tenemos un ego, la manera en que Cristo es formado es que el ego baja y él sube. Exacto. Pero esas son experiencias de dolor. Pero el que se da cuenta de esto y el que entiende esto, entonces no es doloroso. Exacto. Es una bendición. Claro, hay que pasarlo, hay que vivirlo.